Existen más de 40.000 denominaciones cristianas en el mundo. Todas afirman seguir a Cristo y leer la misma Biblia. Pero, ¿cuántas de ellas fueron fundadas por Jesucristo? Hoy, hacemos la pregunta fundamental que rara vez se plantea. ¿Cuál es el versículo o versículos de la Biblia que dieron autorización a cualquier ser humano para fundar otra iglesia fuera de la única que Cristo fundó? Hola a todos y bienvenidos a una edición muy especial y extendida de Preguntas y Respuestas con un sacerdote. Conmigo, como siempre, el Padre Daniel. Y hoy, Padre, vamos a la raíz de la división cristiana. Vamos a buscar en la Escritura la letra de autorización para la existencia de múltiples iglesias. Gracias por esta pregunta tan importante. Y para ser honesto y directo con nuestra audiencia desde el principio, la respuesta corta es: no existe tal versículo. No hay ningún lugar en toda la Sagrada Escritura donde se le dé permiso o autoridad a ningún hombre, por muy santo o sabio que sea, para fundar una nueva iglesia. De hecho, la Biblia, de principio a fin, presenta un modelo radicalmente opuesto, el modelo de una sola y única familia de Dios. Esa es una afirmación muy fuerte, que no hay ningún fundamento bíblico para el sistema de denominaciones que vemos hoy. ¿En qué basa esa afirmación? En las propias palabras de Jesucristo y de sus apóstoles. Empecemos por el fundador. En Mateo 16, cuando Pedro hace su gran confesión de fe, ¿qué le dice Jesús? Le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fíjate en singular. No dice edificaré mis iglesias o un movimiento de comunidades de fe. Dice mi iglesia, una. Y en su oración más íntima y solemne en Juan 17, la noche antes de morir, le ruega al Padre por sus futuros discípulos, diciendo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos en nosotros sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para Jesús, la unidad no era una opción, era el método de evangelización. Era la señal. La unidad visible de su iglesia sería la prueba para el mundo de que su misión era divina, y los apóstoles entendieron esto perfectamente. San Pablo, en 1 Corintios, le ruega a la comunidad: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Y describe a la iglesia no como una colección de clubes, sino como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, con muchos miembros, pero un solo cuerpo. La idea de múltiples cuerpos o iglesias era para los apóstoles una contradicción monstruosa. Entendido. El plan de Cristo era una sola iglesia, visible y unida. Pero aquí viene el desafío. Si él fundó una sola iglesia visible, ¿cómo la organizó? ¿Cuál era su gobierno? ¿Y cómo se suponía que esa autoridad continuará después de la muerte de los apóstoles? Aquí es donde vemos el genio práctico de Jesús como rey. No solo fundó un reino, sino que le dio una constitución y un gobierno visible. En el centro de este gobierno puso a los 12 apóstoles, con Simón Pedro a la cabeza. A Pedro, como hemos visto, le da las llaves del reino, un término del Antiguo Testamento, Isaías 22, que designaba al primer ministro del rey, el que tenía la autoridad para gobernar en su nombre. A todos los apóstoles juntos les da la autoridad de atar y desatar, que era un término rabínico para la autoridad de enseñar y de legislar en asuntos de fe. Esa es la autoridad de la primera generación. Pero todos ellos murieron. ¿Cómo continuó? No dejaron que la autoridad muriera con ellos. Hicieron lo que cualquier líder sabio hace: nombraron sucesores. Este es el principio de la sucesión apostólica y está por toda la Biblia. El primer acto de los apóstoles después de la ascensión de Jesús, en Hechos capítulo 1, es elegir a Matías para que ocupe el oficio, episcopen, obispado, que Judas había dejado vacante. Demuestran que el oficio de apóstol era perpetuo y debía ser llenado. ¿Y vemos a otros apóstoles haciendo lo mismo? Claramente. Las cartas de San Pablo a Timoteo y a Tito son, en esencia, manuales de instrucción para los primeros obispos. Pablo, que los llama sus verdaderos hijos en la fe, les da autoridad para mandar y enseñar, para corregir a los que se oponen y, lo más importante, para nombrar a la siguiente generación de líderes. Les dice cómo deben ser los obispos, episcopo, y los presbíteros, presbiteroi, de donde viene nuestra palabra sacerdote. Y les confiere esta autoridad a través de un signo físico y sacramental, la imposición de manos. Esta es la cadena ininterrumpida de autoridad, de Cristo a los apóstoles, de los apóstoles a sus sucesores, los obispos, a través de la imposición de manos, hasta el día de hoy. Este es el modelo bíblico de autoridad. Ahora, contrastémoslo. ¿Cómo manejaba la iglesia primitiva los desacuerdos doctrinales?
Tenemos un ejemplo perfecto, un caso de estudio divino, en Hechos capítulo 15. Surge la primera gran crisis de la iglesia. ¿Deben los gentiles circuncidarse para ser salvos? La iglesia estaba a punto de partirse en dos. ¿Qué hicieron? No dijeron, bueno, tú sigue tu conciencia y yo seguiré la mía, y fundaremos dos iglesias diferentes. No, hicieron lo contrario. Viajaron a Jerusalén para reunirse en un concilio con la autoridad de la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. El Concilio de Jerusalén. Exacto. Y en ese concilio debatieron, oraron y luego la autoridad habló. Pedro se levantó y zanjó la cuestión doctrinal, y la iglesia entera aceptó su decisión. Y enviaron una carta que decía, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Fíjate en esa frase, no es solo una opinión humana. Es la iglesia actuando con la confianza de que tiene la autoridad de Cristo, guiada por el Espíritu Santo. Ese es el modelo bíblico para resolver disputas y mantener la unidad. Un concilio de los sucesores de los apóstoles, en comunión con el sucesor de Pedro. Padre, hemos recorrido la visión de Cristo, la estructura que dejó, cómo se transmitió esa autoridad y cómo se usó para resolver conflictos. Esto nos lleva de vuelta a la pregunta inicial. Si este es el modelo bíblico, ¿de dónde viene la autoridad para desviarse de él y fundar una nueva iglesia? Y volvemos a la respuesta inicial. De la Biblia no viene de ninguna parte. La idea de que un individuo o un grupo puede, basándose en su interpretación privada de la Escritura, separarse y fundar una iglesia más pura es una idea del siglo XVI, no del siglo I. Es una idea ajena al pensamiento de los apóstoles y de la iglesia primitiva. El llamado de la Biblia no es a la división en nombre de la pureza, sino a la unidad y a la reforma desde dentro, en obediencia a la estructura que Cristo mismo nos dejó. Para concluir este viaje tan profundo, la Biblia presenta un plan claro de Jesús para una sola iglesia, visible y unida. Le dio una estructura de gobierno con los apóstoles, liderados por Pedro. Esta autoridad fue diseñada para ser transmitida a través de la sucesión apostólica. Y el modelo bíblico para resolver las crisis no es la división, sino el concilio y la obediencia a la autoridad de la iglesia. Por lo tanto, no se encuentra en la Biblia ninguna autorización para fundar iglesias alternativas. Exactamente. Y no decimos esto para condenar a nuestros hermanos protestantes, a quienes reconocemos como hermanos en Cristo por nuestro bautismo común. Lo decimos con un profundo dolor por la división y con una invitación amorosa a todos a redescubrir la casa original, la familia que Cristo fundó hace 2000 años, que a pesar de los pecados de sus miembros, ha sido preservada fielmente en la Iglesia Católica a través de la sucesión apostólica. Padre Daniel, gracias por esta verdadera clase magistral sobre la naturaleza de la Iglesia. Gracias a ti. Y a ustedes, si esta inmersión profunda en la autoridad y la unidad de la Iglesia les ha hecho pensar, tienen que ver nuestro video sobre las 4 marcas que identifican a esta única Iglesia de Cristo.